Buenas tardes, tengan todas mis queridas hermanas bienvenidas a esta sesión de los lunes de Excelsa Reina. Pues como ustedes saben, estamos en el tema de María Corredentora. Las lecturas del 15 de septiembre del cuaderno 43 y la del 25 de noviembre del cuaderno del 43. Vamos a hacer entonces un resumen de esas dos lecturas porque la otra lectura que vamos también a comentar, pues es de las transfiguraciones de María y esa lectura es muy, muy larga. Y además, si Dios quiere y nos da tiempo, pues vamos entonces a rumiar la lectura del volumen 2054, que es una lectura bellísima de los oficios de Nuestra Santísima Madre y de Jesús. Pues vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Poniéndonos siempre en esta disposición de recibir todas esas gracias que el Espíritu Santo tiene ya listos para desbordar en cada alma que se dispone. Y principalmente si llamamos a la divina voluntad para que pueda entonces desbordar todas esas luces divinas que nos van haciendo cada vez más iluminados. Yo diría que nuestras almas se van iluminando cada vez más porque se van llenando de Jesús. Eh, Así que vamos a solicitar a nuestros ángeles queridos que toquen nuestra frente para que impriman el Espíritu Santo y así podamos comprender toda esta belleza divina. Y en cada lectura que vamos a estar leyendo o que vamos a estar rumiando o la que vamos a estar comentando, pues siempre tener, mis queridas hermanas, siempre tener esa visión espiritual donde nos podamos situar en esa escena, ¿sí? Vamos a estar trasladándonos a la eternidad para podernos situar ahí y poder girar en esas escenas para darle mayor gloria a Dios y para llevarle a todas esas almas también esa divinidad para que puedan llenarse de Dios. Voy a poner la canción que siempre ponemos al principio. Antes que yo bajara a la tierra, el Padre preparó un jardín de amor, una virgen pura llena de gracia, donde latía el más perfecto corazón. No solo fue mi madre bendita, fue el sí que abrazó la creación. Por cada alma amó y reparó, y al Padre ofreció perfecta adoración. Cuando el cielo halló en su pecho el amor que el mundo no supo dar, mi divinidad quedó cautivada y en su seno vine a habitar. Ella es mi madre, mi dulce aurora, arca de amor, celestial esplendor. Corrió conmigo en cada pena, llevó mi cruz con maternal fervor. Madre de todos, reina del cielo, sol que ilumina la humanidad, donde late mi corazón eterno, late también su maternidad.
corazón había una llama encendida por cada criatura, una fibra de amor para cada hijo, una caricia de eterna ternura. Jamás me dejó solo un instante, compartió mis lágrimas y mi dolor, sus reparaciones y sus abrazos aliviaban mi sed de amor. Desde la cruz la entregué al mundo, porque ella era Madre Universal. Quien toma su mano llega hasta mí, porque su amor siempre conduce al amor. Nadie abraza como abraza ella, nadie consuela con tanta bondad. Mi madre sigue llamando a sus hijos para llevarlos a la eternidad. Ella es mi madre, mi dulce aurora, arca de oro del Dios creador, corredentora por gracia divina, compañera fiel de mi redención. Bendita seas, Madre amadísima, estrella que anuncia la eternidad. Quien vive bajo tu manto santo encuentra mi vida y mi voluntad. Ven a mi madre, ella te llevará hasta mi corazón. Ámala como yo la amo, porque en su amor encontrarás el camino seguro hacia mi reino. Vamos a comenzar. Las primeras dos lecturas son del 15 de septiembre y del 25 de noviembre. Y en el resumen de ambas lecturas. Estas lecturas nos hablan de el hecho de entender el por qué María es corredentora, porque se piensa que, ¿verdad? En términos generales, ella no sufría, no tenía ningún dolor en cuanto a lo que estaba viviendo su hijo, por el hecho de que era llena de gracia y pues fácilmente podía este, exentarse de toda pena, de todo sufrimiento y de todo dolor. Sin embargo, no es así, y nosotras, las almas que queremos llegar a vivir en el divino querer, pues también entendemos que eso no necesariamente es así por la forma y manera como el alma de María fue creada y dónde fue creada, ¿verdad? Eh, que fue creada en el seno de la Santísima Trinidad. Así que dejando ese pensar, pues tenemos que entender que María es redentora con el Redentor, así que es copartícipe, es corredentora con él. Y la misión de un alma redentora, pues es de dolor, ¿verdad? De padecer, de unirse para pagar por todo el mal que también recibía su hijo. Y básicamente el dolor pues fue de toda la vida en María, por eso es que ella es la madre de los dolores, ¿verdad? Así también la hemos conocido en nuestra iglesia.
Y a mí me llamó mucho la atención el hecho de que se explique la inmaculadez, ¿verdad? La Inmaculada Concepción de nuestra Madre Santísima, como también se enfatiza el nacimiento de nuestro Señor, que pues todo ocurrió en un éxtasis dulcísimo, ¿verdad? Bellísimo de nuestra Madre. Y esa misma contemplación pues la hace a ella también merecedora de esa participación con nuestro Redentor, ¿verdad? Por ser la madre de nuestro Dios. Entonces, también nos habla esa lectura de, de la, del inmenso amor, ¿verdad? En el que ella fue prodigada para ser la madre del Señor. ¿Por qué? Porque se cubrió completamente de la luz de la Santísima Trinidad y fue llena completamente de lo que en sí contiene ese Dios uno y trino. Eh, Fue, como saben ustedes, hija del Padre, fue madre de Dios Hijo y fue esposa del Espíritu Santo. Y eso le dio también vamos a decir, esa potestad tan grande de ser una con el Señor y de ser partícipe de sus dolores. Lo dice bien claro también y es muy hermoso cuando el Señor aquí le dice a María Valtorta que es madre de dolor mientras que Él es maestro de vida. ¿Por qué? Porque ella, al igual que todos, fue la primera en ser redimida y la primera que estuvo sujeta a la prueba que también estuvo la humanidad de Jesús, porque ella dijo sí en todo momento a la voluntad de Dios. Y para mí es un complemento esta lectura porque nos habla al final de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, en donde la principal la tiene y la posee María. ¿Cuál es la caridad? ¿Cuál es el amor? Porque nadie creyó y nadie esperó como ella. Y ciertamente por eso tiene esa hermosa potestad. Y finalmente en esta lectura del 15 de septiembre, a mí me llamó muchísimo la atención también cómo termina, porque termina con esta oración. María que se durmió sobre el corazón de Dios, vive ahora en el cielo con la carne glorificada. El alma que se duerme sobre el corazón de María tendrá en el cielo la carne glorificada cuando se haya cumplido el tiempo, porque ella es vuestra salvación. Claro, ella nos dio a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, y participó de todo ello. Y es a través de la Madre que podemos alcanzar esa carne glorificada junto con el Hijo. Y me parece bellísimo esta manera de terminar esta lectura. La del 25 de noviembre nos habla propiamente, precisamente, de lo que les había mencionado ahorita, de dónde, de dónde nace esa alma de María, que no solamente es en el pensamiento del Padre, sino en el mismo centro de la Santísima Trinidad, de la fuente de salud divina, de esa divinidad que es la que unifica y resplandece. De ahí, producto de ese mismo amor, de donde salen la Santísima Trinidad, ahí de esos tres amores unidos y fundidos, de ahí, de ese mismo mero centro, es que sale eh, el alma de María. O sea, ahí fue que ella fue cultivada, de ese mismo centro, de ese mismo corazón, de esa misma fuente, es el alma de María. Y siendo de esa misma fuente, pues ahí mismo se generó la madre, la hija y la esposa. Y todo fue perfección en ella. Y por eso es que es copartícipe junto con nuestro Redentor.
Luego nos habla de cosas que en particular también están en el libro del cielo, como el tiempo de la redención, la creación, la obra del Padre, ¿verdad? Y ese amor del Hijo y del Espíritu Santo que están plenamente en la misma mera formación de su alma. Y luego nos habla de un segundo tiempo por obra del Espíritu Santo, aquella que era sin mancha, toda bella, toda pura, aquella enamorada de Dios, con el mismo amor de Dios, con el mismo amor divino, por obra del Espíritu Santo, generó entonces a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el tercer tiempo, que fue precisamente cuando nuestro Señor cumplió su misión de redentor muriendo en la cruz, que ahí es como sabe la iglesia realmente, ¿verdad? Típicamente conocemos esa frase del Señor, he ahí a tu madre, ¿verdad? Cuando se dirige a Juan y en Juan a todos nosotros. Y ahí el Señor, ¿verdad? Es como la iglesia entiende básicamente hasta este momento que conocemos libros del cielo y profundizamos en los escritos de María Valtorta, que conocemos esa participación de redención de María. Entonces, nos habla mucho de la vestidura real. La madre es la flor completamente abierta en toda la púrpura de su vestidura real, una vestidura toda de luz, toda de amor, que ahí es donde el Señor vino a nacer. Es una hermosura cuando habla de estos dos prodigios al final de la lectura, de la concepción inmaculada de María y de la encarnación de nuestro Salvador y Redentor. Claro, porque ella es el fruto del amor ese infinito del Verbo eterno. Y a ella le fue consagrada también nuestra salvación, como se la fue consagrado también a nuestro Señor, porque son uno. Y yo creo que esta lectura nos da a entender claramente por qué María es corredentora y copartícipe con el Redentor, no solamente por lo que conocemos humanamente, sino por el origen propiamente de su alma, de dónde provino y quién es ella para merecer lo que ha prodigado. Ella es la madre del amor por excelencia. Ella es la gloria y la belleza de todo un Dios. Yo solamente les puedo decir que cada vez nos enamoramos más de nuestra madre y cada vez comprendemos más y más la grandeza de su amor y todo lo que nos ha legado. Estas dos lecturas nos lo dicen claramente. Yo ahorita les mencioné la lectura del libro de cielo del volumen 34, la lectura 38 de mayo 28 de 1937. En el párrafo 2, que es bastante extenso, nos habla muchísimo de toda esta belleza de la encarnación del Verbo y de la participación de María, que complementa muy bien con estas dos lecturas. Para mí fue hermosísimo leerlas y poder un poquito darles una idea general de lo que estaba dicho en ellas. No sé si tengan preguntas, pero yo les incito, ¿verdad?, a que también lean la lectura que acabo de dar del libro del cielo, porque es bellísima, habla del reinado de María. Bien, Bueno, vamos a leer en la página 12 del texto para que lo busquen. La primera lectura, ¿verdad? Dice, no es cierto que María Santísima, como muchos creen, fuera protegida del dolor en virtud de su naturaleza de inmaculada, ¿sí? Sino es que es verdad que ella, siendo corredentora, no estuvo exenta del dolor como no lo estuvo el Redentor, cuya naturaleza era divina. A la sin culpa, en cambio, no le fueron aplicadas las dos condenas de Eva, el dolor del parto
que fue un éxtasis, y el dolor de la muerte, que fue su último arrobamiento. Pero antes de aquella hora extrema, ella fue maestra de dolor, como Jesús es maestro de vida, y quien cree y vive en ella no perderá la esperanza y será salvado. Otra lectura en María Valtorta, o sea, en el cuaderno 43 que habla de nuestra Santísima Madre como corredentora. Claro, corredentora en el dolor, por supuesto, ¿verdad? Porque ella, la vida de ella era la vida de Jesús y es la vida de Jesús. Participa completamente en todo lo de él. Pero no le fueron aplicadas dos cosas, que fue la de tener un parto con dolor y la de el dolor de la muerte. Interesante, ¿verdad? Y entonces en la próxima lectura que habla, dice Jesús, aunque no está escrito ahí, pero es Jesús quien lo dice, todas las almas son creadas por el pensamiento del Padre, pero el alma de María Santísima fue creada por los tres amores de la Trinidad Divina, reunidos en el vértice del amor. O sea, el alma de cada uno de nosotros es creada por el pensamiento del Padre. Dice Jesús, o sea, dice Jesús, que es la materia, ¿sí? Es creada en el pensamiento del Padre, pero no es hasta que se manifiesta en el adextra, que realmente esas almas, nuestras almas son creadas, ¿sí? Lo que pasa es que como lo está diciendo Jesús, pues, y él es materia, pues por eso es que dice son creadas. Entonces yo le hice esa pregunta a Paris en la sesión del jueves pasado porque precisamente tenía esa duda. Porque si en la eternidad, si en el no tiempo, todo es generado, pues ¿por qué dice esa lectura que las almas son creadas en el pensamiento del Padre? Pero entonces hay otra lectura que vamos a ver ahorita con una nota al pie que lo dice claramente cómo es para que no tengamos duda jamás de que en el pensamiento del Padre, pues todos somos generados. Pero cuando dice Jesús, entonces es que se puede decir, todos fuimos creados. ¿Por qué? Porque el Verbo se creó su propia humanidad. Y por lo tanto, como todos fuimos creados en el Verbo, en Jesús, en la humanidad de Jesús, ¿verdad? Pues ahí se puede decir que sí, que las almas son creadas en el pensamiento del Padre. Es como un juego entre la eternidad y el tiempo. No sé si lo ven así ustedes. A mí se me hacía un poco difícil, ¿verdad? Porque sabía yo que, o sea, por lo que había leído y escuchado, de que en el no tiempo todo es generado y en el tiempo todo es creado, ¿sí? Pero ahora vamos viendo esa semejanza y esa diferencia a la misma vez. Entonces, sigue diciendo ahí que el alma de ella fue creada por los tres amores de la Trinidad, o sea, en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Eso sí, ya nosotros lo tenemos claro, claro, claro. Lo que no teníamos claro era el alma en sí, el alma de cada uno de nosotros. Bueno, eh, solamente quería resaltar esto. ¿Tienen algún comentario referente a estas dos lecturas? Porque todavía hay mucho que sacar. Lo que pasa es que las próximas lecturas son las que nos van a dar como, nos van a dar el complete de lo que estas dos primeras lecturas nos está diciendo. Bueno, pues vamos entonces ahora con la lectura del volumen 5, que es la de El Evangelio como me fue revelado. Y es una lectura muy, muy importante, porque ahí Jesús habla sobre las transfiguraciones de Mamá María, ¿sí? Entonces podemos situarnos en ese lugar para ver qué es lo que Jesús dice y qué es lo que María también expresa, ¿sí? Este es un relato de María Valtorta de Cafarnaún a Nazaret con Manael y los discípulos.
A mí me llama mucho la atención la introducción que se hace sobre esta parte de este capítulo, porque lo vemos a Jesús llegando a Cafarnaúm y donde es recibido por la algarabía de los niños, donde realmente sentía esa alegría de los niños que entraba en el corazón de Jesús, que no había nada que pudiera pararlos, porque ellos en su inocencia se expresaban con lo que realmente sentían. Querían acallarlos y nadie podía. Y la alegría de Jesús no quería en el fondo que los acallaran. Pero bueno, aparece Manaén, que se entera que está Jesús y ya se acalla eso y entramos en otras cosas, que son las cosas duras de la vida, ¿no? Porque cuando sacamos la inocencia, perdemos la grandeza de lo que es verdaderamente el amor de Jesús y lo que Jesús espera de nosotros. Manaén empieza a contarle a Jesús qué es lo que está pasando en la corte, qué es lo que se está diciendo de él, cómo hay corazones que están atribulados por las cosas que fueron pasando. Van descubriendo la grandeza de Jesús, el poder de Jesús, y ven el horror de lo que hicieron, sobre todo cuando mataron a Juan el Bautista. El relato que él le va haciendo realmente dice que de vez en cuando ellos quieren saber de Jesús y le preguntan a Manaén, ¿quién es Jesús? Y él les dice que Jesús es realmente el Mesías, el rey de Israel, el de la estirpe de David, que es el Hijo del Hombre anunciado por los profetas, el Verbo de Dios, el que por derecho debe reinar sobre todo ser viviente. Herodes se muere de terror, porque para él el Mesías fue muerto. Fue muerto cuando se mataron a los niños inocentes. Y él cree realmente que Jesús murió en ese momento, que por lo tanto no puede ser ni el Mesías ni puede ser el Rey. Más allá que en su conciencia va sintiendo en su cabeza el llanto de los niños y el gemido de Juan el Bautista cuando le cortan la cabeza. Jesús le agradece a Manaén por estas cosas que le cuentan y le dice que realmente es obra de Dios y que merecen, que van a ser tenidas en el cielo, porque Él está haciendo su obra al contarle estas cosas. Cuando muchas veces nosotros pensaríamos que podría ser una crítica por algo que sucedió, pero al decir la verdad tenemos que reconocer que no hay un pecado detrás de eso. Jesús le agradece y lo bendice, porque eso también es servir al Eterno, y le pide que no vaya con él en su caminar, sino que acompañe a las mujeres a Judea para protegerlas. Y Manaén accede de muy buen grado. Las mujeres son Porfiria, Salomé, la mujer de Bartolomé y la de Felipe. Sus hijas María y Matías, en Caná se les une Susana. Todas llevan ofrendas a María, porque todas aman a María. Tal vez no saben, de acuerdo a lo que después Jesús nos va a decir, quién es realmente María. ¿Qué es lo que yo les decía en el principio? Que yo sabía lo que sentía por María sin conocer de verdad quién era ella. A la casa de María. Y María, sorprendida, sale a recibirlos. Y fíjense la humildad de María, porque dice que sale con un vestido azul, un poco desteñido,
y que se arroja en los brazos de Jesús y los besa. Y al ver al grupo, los saluda con estas palabras tan hermosas de nuestra Madre. La paz sea con vosotros, siervos del Señor y discípulos de mi Hijo. La paz sea con vosotras, humanas en el Señor. Y besa a las discípulas que bajaron de la carreta, a Marciana, a Santiago y a Judas de Alfeo. Y después saluda a uno por uno a los más conocidos. Y para cada uno tiene una palabra. Nuestra Madre siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. De eso estoy segura. Jesús le presenta a Manaén y le dice que irá como escolta en su viaje a Jerusalén, que él no irá con ellas porque tiene otros lugares que evangelizar y que se verán en Betania. María agradece a Manaén y con total confianza le dice: tú eres nuestro ángel humano, como los ángeles del cielo, nuestros custodios, y estaremos seguras que si estuviésemos en el santo de los santos. Y da su manita a Manaén en señal de amistad. Él se arrodilla para besar esa mano que se le ofrece. La casa de María parece un rosal, porque está llena de flores, rodeada de flores que le han llevado las discípulas. María ofrece su casa a las discípulas, a los apóstoles, a Marciana, a los discípulos pastores, al sacerdote Juan, a Esteban, Hermás y Manaén. Y Simón de Alfeo ofrece la suya al resto que queda. Los demás se desparraman por el tranquilo huerto de María de Alfeo. Hasta la hora de comer. Comida que ha de saber deliciosa porque fueron preparadas por las manos de María. Cuando todos están acomodados, Jesús les dice que los ha reunido allí para dar a conocer a María. Y aquí voy prácticamente a leer lo que Jesús dice, porque no puedo cambiar una sola palabra, porque la palabra de Jesús es una proclamación de la verdad y no puede ser cambiada. Muchos de vosotros conocéis a la Madre María, algunos a la esposa María, pero nadie conoce a la Virgen María. Os la quiero presentar. Os oí hablar a todos vosotros, apóstoles, discípulos, parientes, sobre mi madre. He escuchado vuestros sentimientos, recuerdos, juicios, pero yo hoy quiero transformar todo eso que es digno de admiración en algo sobrenatural, en un conocimiento divino. Vosotros veis a una mujer sencilla, una mujer que por su santidad parece diferente de las demás, pero en realidad la veis como un alma en un cuerpo, como todas las demás de su sexo. Y yo ahora quiero descubriros el alma de mi madre, su verdadera y eterna belleza. Ven aquí, madre mía, no te retires, hermosa paloma de Dios. Tu Hijo es la palabra de Dios y puede hablar de ti, de tu misterio, oh sublime misterio de Dios. Sentémonos aquí, cerca de la casa, cerca de tu santa habitación. Así levantemos esta tienda que ondea y salgan ondas de santidad y de paraíso de esta habitación virginal,
para que nos llene a todos de ella. Sí, también a mí, que perciba tus perfumes para soportar los hedores del mundo, para poder ver candor después de haber saciado mis pupilas con el tuyo. Aquí Marcián, Juan, Esteban, discípulos enfrente a la puerta abierta de la casta morada, de la casa casta entre todas las mujeres. Vosotros, amigos, detrás, aquí, a mi lado, amada Madre mía. Fíjense el orden que pone Jesús, el orden que pone entre los hombres para recibir la gracia del conocimiento quien es María. Hace poco os decía, la eterna belleza del alma de mi madre, soy la palabra, y por esto no puedo equivocarme en el empleo de los términos. Dije eterna, no inmortal, y no sin razón lo he dicho. Inmortal es lo que habiendo nacido no muere más. De este modo el alma de los justos es inmortal en el cielo. El alma de los pecadores es inmortal en el infierno, porque el alma creada no puede más, no muere más a la gracia. El alma tiene una vida, existe desde el momento que Dios la piensa. Es el pensamiento de Dios quien la crea. El alma de mi madre siempre fue pensada por Dios, por eso es eterna en su belleza, en la que Dios ha derramado toda perfección para delicia y consuelo. Dice Jesús, según el libro de Salomón, Dios poseyó a María al principio de sus obras, antes de la creación, ab eterno, antes de que hubiera sido la tierra. Todavía no existían los mares y ya había sido concebida. Todavía no brotaban los manantiales ni las montañas, ya existía yo. Antes de las colinas nací. Todavía no estaban hechos los ríos ni la tierra existía, y ella sí, ya existía. Cuando preparaba los cielos y el cielo ya estaba presente, o sea que nuestra Madre Santísima desde siempre, para poner orden en todas las cosas, alegre y feliz ante el Padre Creador, se divertía nuestra Reina en el universo. Ustedes se imaginan, es girar en torno a esto, es girar y ver a María dando tanta alegría a Dios, dándole todo el resplandor que Dios necesita y quiere, y que también nosotros podemos tener si estamos fundidos a María. Sí, oh Madre, a quien Dios, el increado, llevó dentro de sí, te llevó como un peso dulcísimo, lleno de júbilo, porque te sentía palpitar y le enviabas sonrisas con que hizo la creación. Y tuvo que desprenderse de ti para darte al mundo, alma delicadísima para ser la Virgen, perfección de lo creado, luz del paraíso, consejo de Dios, que al mirarte pudo perdonar la culpa, porque tú sola, por ti sola, sabes amar como no lo hará jamás todo el linaje humano. Qué criatura tan divina es nuestra Madre, que lo abarca todo, es inmensidad de toda la creación, nuestra Madre Santísima. En ti el perdón de Dios, en ti la medicina de Dios, tu caricia del Eterno en la herida que el hombre hizo, en ti la salvación del mundo, Madre del amor encarnado, del Redentor
enviado. El alma de mi madre hecha una sola con el amor de mi padre. Yo te miraba dentro de mí, oh alma de mi madre. Tu resplandor, tu plegaria, la idea que me llevaras, me consolara, siempre de mi destino de dolor, de experiencias inhumanas, de lo que es el mundo corrompido. Gracias, Madre. Llegue satisfecho al pensar en tus consuelos. Descendí, sintiéndote a ti sola, tu perfume, tu canto, tu amor, alegría, júbilo mío. Qué hermosura que un hijo pueda decirle a su madre lo que realmente siente en el corazón y que sea Jesús que descubra y nos descubra a esta alma tan hermosa, tan divina, que es nuestra Madre Santísima. Ahora que habéis escuchado, ahora que ya sabéis que una sola es la mujer en que hoy manda, una sola que no hiere al Redentor. Escuchad la segunda transfiguración de María, la elegida de Dios. Era una tarde serena de Adar y María, la prometida de José, había cortado un ramo del árbol en flor para cambiarlo por lo que estaba en su habitación. Hacía poco había llegado a Nazaret, del templo, para honrar una casa de santos, y con el alma dividida entre el templo, su casa y el cielo, miraba el ramo en flor, pensando que uno semejante que se había abierto de improviso en lo duro del invierno, un ramo cortado en este jardincito en lo duro del invierno, que había florecido como en primavera delante del arca del Señor. Tal vez le había dado luz y calor el sol Dios, radiante en su gloria. Le había manifestado su bondad y pensaba que en el día de las nupcias José le había llevado otras flores, pero que nunca semejantes a la flor en cuyos pétalos vio escrito: quiero que te cases con José. Ese mundo sobrenatural, esa presencia de Dios que nos señala el camino, que en su inmensa voluntad nos está pidiendo que nos fundamos, que lo sigamos, que no dudemos, para que también nosotros podamos llegar un día a ser cobijados por su amor y su grandeza. Pensando y pensando, subió a Dios. Sus manos trabajaban en la rueca y el huso. Hilaban un hilo más sutil que el cabello más fino de su juvenil cabeza. Su alma tejía una alfombra de amor, siempre solícita en ir de la tierra al cielo, de los quehaceres de la casa, del cuidado de su esposo, a los de su alma, a los de Dios. Cantaba y oraba. La alfombra que tejía se alargaba de la tierra al cielo y subía hasta perderse en las alturas. Esta alfombra estaba formada con hilos sutiles, perfectos, fuertes de sus virtudes, del hilo de la lanzadera que creía suya, mientras que era de Dios, la lanzadera de la voluntad de Dios, en la que había envuelto su voluntad desde pequeña. Ella, la grande Virgen de Israel, la desconocida para el mundo, pero conocida a Dios. Su voluntad se había hecho una con la voluntad de Dios, y la alfombra se adornaba con flores de amor, de pureza, de palmas de paz, palmas de gloria, de almendros, de jazmines,
Todas las virtudes florecían en su alfombra de amor que la Virgen de Dios desarrollaba, invitadora desde la tierra al cielo. Y como la alfombra no alcanzaba, lanzaba su corazón cantando: venga mi amado a su jardín, a su huerto de aromas, a pasearse entre jardines, a cortar lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, el que apacienta entre lirios. Y de las lejanías infinitas, entre torrentes de luz, se oyó una voz que al oído humano no puede escuchar, ni garganta humana pronunciar, que decía: qué bella eres, amiga mía, qué bella. Tus labios destilan miel, un jardín cerrado eres, una fuente sellada, hermana, esposa mía, y las dos voces se envían para cantar la eterna verdad. El amor es más fuerte que la muerte. Nada puede extinguir o ahogar nuestro amor. Y la Virgen se transfiguraba mientras bajaba Gabriel y la llamaba a la tierra. Hacía que su espíritu volviese a la carne para que pudiese escuchar y comprender la petición del que la había llamado humana, pero quería que fuese su esposa. Y el misterio se realizó. Una púdica, la más púdica de todas las mujeres, la que ni siquiera conocía ni conoce el estímulo de la carne, se sintió turbada ante el ángel de Dios, porque aunque un ángel turba la humildad y pudor de la Virgen, la que solo se calmó al oírlo hablar, y creedme, dijo su palabra por la que su amor se convirtió en carne y vencerá la muerte, y ninguna agua podrá extinguirlo, ni perversidad alguna sumergirlo en lo profundo. Jesús se inclina dulcemente sobre María, que se había puesto como estática a sus pies, recordando aquella lejana hora, llena de una luz especial que parece brotar de su alma, y sumisamente le pregunta: ¿cuál fue tu respuesta, oh purísima? ¿A quien te aseguró que siendo madre de Dios no perderías tu perfecta virginidad? Y María, como en sueño, despacio, sonriente, con los ojos dilatados por lágrimas de júbilo, responde: he aquí la esclava del Señor, se haga en mí su palabra. Y reclina su cabeza sobre las rodillas de Jesús, adorándolo. Jesús le pone su manto, le esconde a los ojos de los presentes y dice: y se hizo, y se hará hasta el final, hasta la otra y la otra de sus transfiguraciones. Será siempre la esclava de Dios. Hará siempre como dirá la palabra. Mi madre, esta es mi madre. Y está bien que empecéis a conocerla en toda su santa figura. Madre, madre, levanta tu rostro, amada mía. Haz que vuelvan a la tierra donde estamos por ahora tus devotos, dice, descubriendo a María después de algún tiempo, durante el que no se escuchó sino el zumbido de las abejas y el chorrito de la fuentecita que melodiosamente caía. María levanta su rostro, bañado en lágrimas, y susurra: hijo mío, ¿por qué me has hecho esto? Los secretos del rey son sagrados, pero el rey puede revelarlos cuando quiere, madre.
Lo he hecho para que se comprenda lo que dijo un profeta. Una mujer encerrará dentro de sí al hombre y otro, la Virgen concebirá y dará a luz su hijo, y también para que estos que se horrorizan de muchas cosas que suceden al verbo de Dios por parecerles humillantes, tengan en cuenta, en cambio, otras cosas que los confirmen en su alegría de ser míos. De este modo no se escandalizarán más y por ello conquistarán el cielo. Fiat. Y bello es dejarnos investir por esta dulce escena de amor, ¿verdad? El mismo Jesús describiendo quién es su mamá. En verdad, el alma de su mamá la pone al descubierto ahí, en esa presentación. A mí, en lo personal, me, me sobrecogió cuando él dice, oh, el alma de mi madre, fundido en el amor con el Padre, te miraba dentro de mí. O sea, Jesús diciendo, oh, alma de mi madre, Jesús fundido en el amor con el Padre. O sea, Jesús hombre Dios, el verbo encarnado, ese verbo que está siendo generado por el Padre, ¿sí? Que está correspondiendo al Padre, que es el amor, ahí donde el amor se forma. Y ahí dentro de él es que él está viendo el alma de su mamá. Y ya entonces nosotros en la lectura anterior, en la lectura del 43, ya nos dice Jesús que el alma de su mamá fue creada por los tres amores de la Santísima Trinidad. Aquí lo vuelve a confirmar en esta lectura. Oh alma de mi madre, fundido en el amor con el Padre, te miraba dentro de mí. Y luego entonces la otra parte que me movió mucho, mucho, mis queridas hermanas, fue esta parte cuando ella le dice, pero ¿por qué, hijo? ¿Por qué tuviste que decirlo? Y claro, él le dice, yo soy el rey y yo puedo revelar lo que quiero. Pero luego ella le dice, pero es que los secretos del rey son sagrados. O sea, lo que pasa, lo que ocurre entre el alma y Dios, eso es sagrado. Eso no se dice. Eso quien único lo puede decir, como dice aquí, es el rey. Es Dios mismo quien lo puede revelar. ¿Y cómo es que Dios lo revela? Bueno, esas manifestaciones de Dios, cuando se conoce y se hace vida las palabras divinas, lo que sale de la boca son manifestaciones de Dios. Eso es Dios revelando esos misterios que tienen el adintra, que lo sacan en la diestra a través de ese movimiento de la divina voluntad. Y también esta parte que cuando Jesús dice que él estaba embarazado de ella, fíjense esa parte que dice, sí, oh madre, de la que Dios, el inmenso, el sublime, el virgen, el increado, estaba grávido, o sea, estaba embarazado, y te llevaba como al dulcísimo fruto de su seno. Quiere decir que entonces ella realmente está inmersa desde toda la eternidad, eternamente, Abba eterno, no inmortal, sino eterna, en el seno de la Santísima Trinidad, embarazado, o sea, Dios estaba embarazado de su madre, de la que iba a venir en el tiempo, y te llevaba como el dulcísimo fruto de su seno, exultando al sentirte agitarte dentro de él, como ella vivía desde siempre en el seno de Dios, de la Santísima Trinidad. Esta lectura realmente es bueno que la sigamos meditando, que sigamos rumiándola, eh, que, que sigamos girando en ella con las mismas palabras de Jesús. Esa parte que dice que la crea el pensamiento de Dios, hay una nota al pie, que esa es la que les estaba diciendo ahorita. Fíjense lo que dice. Dice, pero el alma tiene vida
existe desde el momento en que Dios la piensa. El alma tiene vida, generada, está ahí en Dios, en la eternidad, en el no tiempo, desde el momento que Dios la piensa. Pero como Dios, o sea, Él lo que piensa lo hace, que es algo que no lo podemos entender porque es acto único en el no tiempo, ¿sí? Para nosotros pues es sucesión como de eventos, pero para Él pues es un solo acto. Entonces dice, pero el alma tiene vida, existe desde el momento en que Dios la piensa, la crea el pensamiento de Dios. Tales expresiones fueron modificadas por María Valtorta en una copia mecanografiada de la siguiente manera. Y es por lo que le estaba diciendo que a veces se puede confundir el alma porque en una lectura dice algo, pero en otra lectura lo amplía. Y si no, pues entonces fíjense qué maravilloso esto que ella escribió, dice, pero el alma tiene en realidad ya una vida desde el momento en que Dios la piensa. Tiene una vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios saca de él, una vida para cada alma, una vida que es que Jesús para cada alma, desde el momento en que la piensa. Y el pensamiento de Dios la crea cuando verifica el momento de infundirla. O sea, es creada en el momento de la concepción, pero ya tiene vida en el pensamiento de Dios. O sea, es una vida divina por cada alma que va a existir. Entonces, aquí lo podemos entender bien. No sé si lo estoy entendiendo bien o si es claro lo que dice aquí. Dice, se trata no de correcciones, sino de integraciones que completan y aclaran. Y entonces ahí habla de otros volúmenes y de otras páginas y demás. Pero es interesante cómo en María Valtorta ya nosotros podemos entender, ir entendiendo cuál es ese movimiento en la eternidad y cuando sale de la eternidad a la dextra, cómo es que ese movimiento se manifiesta en el adextra, que es que se manifiesta en la materia. Interesante, ¿verdad? Mira, eso sería entonces que el alma existe pensada en Dios y luego ya se manifiesta en la concepción. Así es. O sea, la vida del Ok, alma, la vida gracias. del alma ya está, esa vida está en Dios, en el pensamiento de Dios. Pero la materia, o sea, en el tiempo, se concretiza, como tú muy bien dices, en el momento de la concepción. Cuando mi hija estaba embarazada de su primera hija, me aparece de golpe en la pantalla del televisor un diálogo entre el Dios y el alma que vive en Dios. Y Dios le dice que llegó el momento de venir a la tierra, que se tiene que encarnar en un cuerpo. Y el alma le dice, pero si yo estoy también acá, ¿cómo voy a ir a un lugar que realmente no conozco? Y el padre le dice, no, pero tienes que ir porque yo te necesito ahí para que ahí hagas mis obras. Fíjense, ¿no? Y entonces el alma le dice, pero ¿cómo voy a ir a alguien que no conozco? Y él le dice, no, ¿cómo es su nombre? Y Dios le responde, no importa su nombre, pero tú la llamarás mamá. O sea, creo que en ese momento me despertó algo tan grande, porque comprendí que esa alma que vivía en Dios era la que se venía a encarnar a un cuerpo para cumplir una misión acá en la tierra. Ujú. Y cuando falleció mi esposo, fíjense qué cosa curiosa, yo puse en el aviso, volvió a la casa del padre. O sea que se jugó las dos cosas, la venida, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Explicado de una manera muy sintética, muy infantil parece. Sí. Y sin embargo, a mí me quedó eso tan grabado
como que bien venimos de Dios y volvemos a Dios. Me parece hermosísimo. Interesante porque es una pedagogía sencilla de entender. O sea que es otro giro Ajá. Es, de todo lo que hemos leído ahora. Prácticamente hemos entrado a la eternidad de nuestra madre. Pero si nos fijamos, lo que ella dice y vemos en el libro de cielo, ella no arranca su vida de todo eso. Ella arranca su vida diciendo que todo se debe y que la alabanza y la gloria debe ser dada a la divina voluntad. Es tal su humildad que ella no, en todo libro de cielo, si ustedes lo ven, ella no habla de su alma creada antes. Ella arranca casi desde su inmaculadez, que la hemos ido reconstruyendo por lo del libro de cielo, ¿verdad? Lo que hemos ido conociendo y por esta lectura de Valtorta que nos lleva siempre a, a la lectura de sabiduría y que el Señor dice que la sabiduría precisamente habla de su madre porque Él es la sabiduría. Entonces, quería comentar pues eso para ver cuál es la humildad de la madre y segundo, que se nota en ella que no habla de lo que su hijo no ha hablado. Ella no se adelanta a lo que el hijo va a ir diciendo y entonces es tan comedida, pero todo dentro de su humildad, ¿verdad? Su humildad porque al fin de cuentas ella prácticamente es la humildad también, ¿verdad? Como madre de la humildad. Fíjate. Ella en él, ¿verdad? Como dice esa partecita, que él la miraba dentro de sí mismo, ella en él. Divino descanso para todos. Hasta pronto.